por las temáticas o por el lenguaje figurado y connotativo que utiliza el escritor. Pone en juego dispositivos fértiles de presentaciones, problematizaciones de los textos. Quiere decir que pone en uso, en práctica, en lectura, textos de temáticas muy complejas de la sociedad que provoque la movilización del lector. Favorece el análisis centrado en lo global por sobre los detalles de la obra. Promueve la lectura en red a través de los medios virtuales. Ofrece metalenguaje literario y genera espacios para su uso. Metalenguaje literario, una reflexión sobre lo que es el lenguaje que se está usando. El que reconozca que acá hay algo raro que no entiendo, o sea, una figura literaria que el significado no lo encuentro con facilidad, tengo que interpretarlo un poco más. Que logre hacer esa interiorización. Considerar el error de recepción como parte del proceso interpretativo. Todos podemos equivocarnos en nuestra primera impresión, pero poco a poco, mientras vamos leyendo y vamos escuchando a los demás, podemos ir perfilando nuestra interpretación. Estos puntos que están acá mencionándose son parte de una propuesta de lo que sí se debe de hacer en aula cuando se aborde la lectura literaria. Así que de acá vamos a coger nosotros elementos para abordar nuestra obra que tengamos que leer con nuestros estudiantes este año. Construye el proceso de lectura sin imponer su propia interpretación. No decir, yo creo esto primero. No, déjalos a ellos que participen, interactúen. Integra su capital cultural y o su memoria afectivo-literaria en el proceso de lectura. Puede mencionar algunas nociones o experiencias de lectura que tenga. ¿Se puede poner eso también como parte del trabajo de la construcción del momento de lectura? Sí. Hace uso de actividades orales y de escritura. Sabemos que de la lectura, la escritura también van de la mano. Hace vinculaciones con aprendizajes lingüísticos, ¿no? El uso adecuado del idioma también. Pero aparte de tener en cuenta esas posibilidades, hay que tener las características claras del género abordado. ¿Qué cualidades tiene la obra que yo voy a utilizar? Para ello, tengo que seleccionar con mucho cuidado las obras. En nuestro mercado actual, el mundo del libro se ha ampliado. Hay una gran cantidad de editoriales independientes que con sus recursos están dándole posibilidad a algunos escritores que publiquen. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué calidad tendrá esa obra? ¿Qué tantos estudios? Porque hay que estudiar también para escribir, ¿eh? Hay maestrías de escritura creativa. Hay una infinidad de cursos de escritura creativa. Un buen lector puede escribir también, claro que sí. Pero nos plantean lo siguiente, Juan Cervera nos dice que hay que tener mucho cuidado qué es lo que voy a brindar. Todos aquellos que van a compartir momentos de lectura tienen el gran compromiso de fijarse que las obras que utilicen en verdad sean de calidad. Que se note una construcción bien elaborada de la narración. Que no sea esas que tú te adivinas y ya, no, perdón, que ya sabes exactamente en qué va a acabar al leer las dos primeras líneas o al leer el título, que ya te mataron la obra. Que las ilustraciones sean de calidad, que no parezcan solamente unos dibujitos hechos así rápidamente, o que los colores que se utilizaron fueran también pensados con el significado del texto que se proporciona. También es importante en la selección considerar los factores del niño o adolescente, lector, factores personales, factores textuales, cognitivos también, saber cómo son ese público. Tener en cuenta todos esos componentes. Para ello hay que revisar. Y acá no quiero yo hacerles pensar de que mientras más caro sea el libro, va a ser de mayor calidad. No. Sabemos que encontramos obras de Arguedas por su propia construcción narrativa de mucha calidad en ediciones muy populares. Como también sabemos que hay textos que son creados a pedido, en el cual enseñanzas de cómo ser un buen niño.
valores a usar en la vida. Esas no son obras literarias. Esos son libros instructivos. Pero puede ser de Océano, de Lexus, pasta dura, pero no tiene calidad literaria. Para eso pude haber hecho un manual, nada más. Fíjense ahí. Entonces, qué gran función tenemos nosotros, responsabilidad tenemos en hacer una selección pertinente. Este año les comento mi experiencia. Vamos a trabajar con una editorial virtual que nos proporciona los libros en línea, pero también nos proporciona 2 libros en físico, ¿no? Y nos dieron el año pasado el catálogo para revisar y nos proporcionaron algunas obras para poder hacer la distinción. Y tuvimos en cuenta esos puntos, pero es compleja esa decisión. No la puedes hacer de un día para otro. Porque luego tú no tienes las ideas claras de lo que quieres hacer. Quieres hacer muchas cosas con la obra, pero tienes que ver cuáles serían las más pertinentes. Luego tenemos acá la selección de los criterios, es fundamental tenerlo en cuenta. Y acá justo les pongo algunas estrategias y técnicas que se pueden emplear al construir el planteamiento, ¿no? Para abordar la literatura. Acá pongo algunos tipos de lecturas. También justo le pongo el itinerario de literario. Vamos a verlos acá en algunos casos. La audición de lectura, una modalidad en la cual una persona lee en voz alta sin darle una entonación especial al texto. Y los demás escuchan mientras siguen la lectura. Esta modalidad es muy útil cuando el propósito de la lectura es obtener información general, datos generales nada más. Esta lectura puede utilizarse también cuando el texto solo tiene la voz del narrador, cuando solo existe un narrador. La conversación literaria. Este es el caballito de batalla en la mediación de lectura. ¿Qué quiere decir? Que muchos utilizan esta estrategia en sus encuentros de lectura. Previamente ya se ha leído la obra. ¿Y qué busca esta conversación literaria? Contrastar indicios, facilitar la elaboración de conclusiones, ejercitar la expresión oral. Y nos proponen que hay tipos de preguntas para iniciar la conversación. O sea, lanzamos las preguntas y a partir de ellas comenzamos a dialogar y comenzamos a interactuar frente a nuestras respuestas. Proponen en esta propuesta de conversación literaria preguntas de 3 tipos: generales, básicas y especiales. Acá están las preguntas básicas que parten de un enfoque que se denomina DIME, que es la investigación que yo les dije. Las preguntas básicas están referidas a los intereses. Si te gustó o no te gustó. Si tuviste desconciertos o no. Acá yo he copiado la lista de preguntas que se encuentran dentro del planteamiento de las preguntas básicas. Ahora bien, tú en tu planteamiento de sesión de clases, si quieres trabajar la estrategia de conversación literaria con este enfoque DIME, tienes que saber seleccionar tus preguntas. No en todos tus encuentros de lectura vas a abordar las mismas preguntas porque luego los niños se aburren. Tienes que ir seleccionando según también la obra que has leído, qué preguntas pueden ser las que tú determines o consideres. ¿Correcto? Acá hay algunas, por ejemplo, voy a leer algunas de ellas. ¿Notaste alguna incongruencia aparente? ¿Qué te llamó especialmente la atención? ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Hubo algo que te desconcertara? ¿Hubo algo que te tomara totalmente por sorpresa? Como te digo, podrán en algunos casos ser parecidas las preguntas, pero estas son las preguntas que recogió Aidan Chamber mientras iba observando encuentros de lectura y los clasificó como preguntas básicas. Luego hubo otras preguntas que son las generales. Y estas sí van a emplear un poquito más el ámbito del lenguaje y las referencias y comparaciones y seguir provocando la conversación. ¿Has leído alguna otra historia como esta? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿En qué es diferente? ¿En qué es igual? ¿Fue diferente esta vez? ¿Te gustó más o menos esta obra? ¿Hay palabras o frases usadas así en este libro?
hay que darle antes un modelo, ¿no? Mientras leías o ahora que piensas en él, ¿encontraste palabras o frases o alguna otra cosa que tenga que ver con el lenguaje que te gustara o que no te gustara? ¿Notaste algo especial en la manera en que se usa el lenguaje en este libro? Estas son preguntas del tipo general, que están dentro del enfoque Dime de Aidan Chamber, que podemos emplearlo en la conversación literaria, para que sean el detonante para que ellos conversen, hablen. ¿En qué es similar o diferente lo que te sucedió a ti? Acá hay una vinculación con algo personal. Como les digo, esta es un listado de preguntas, pero nosotros tenemos que ser muy finos en seleccionarlas al momento de abordarlas con la obra. Y todo va a enfocar a qué? A la discusión literaria, para provocar las interpretaciones, que es justo uno de los puntos que Munita también plantea, que es lo que se puede considerar al abordar la literatura. ¿Les sorprendió algo que alguien haya dicho? ¿Es bueno conversar sobre él después de que todos lo hemos leído? ¿Te gustaría volver a leerlo? ¿De un tirón o por partes? ¿Qué me sugerirías que le dijera a otras personas sobre el libro para ayudarlas a decidir si quieren leerlo o no? ¿Qué tipo de personas son las que deberían leer este libro? ¿Mayores que tú o menores? ¿Alguien sabe algo sobre el autor? ¿O sobre cómo escribió la historia? ¿O dónde? ¿O cuándo? ¿Le gustaría saber? Y el tercer tipo de preguntas. Preguntas especiales. ¿En cuánto tiempo transcurrió la historia? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Hay partes de la historia que tomaron mucho tiempo en suceder, pero se contaron rápidamente o en pocas palabras? ¿Y hay partes que sucedieron rápidamente, pero ocuparon mucho espacio para contarse? Un poco, vamos a ser un poquito más críticos en este tipo de preguntas, en estas respuestas que formulemos. ¿Es importante dónde se sitúa? ¿Podría igual haber sucedido en cualquier otro lugar? ¿Qué te gustó o disgustó de ellos? ¿Hay pasajes en el libro que hablan especialmente del lugar donde ocurre? ¿Te gustaría saber más sobre él? ¿Qué personajes te parecieron más interesantes? Y miren, acá tenemos una gran lista de posibilidades. ¿Qué piensa o siente la persona que cuenta la historia y el narrador sobre los personajes? ¿Te gustan o te disgustan? ¿Cómo lo sabes? ¿El narrador aprueba o desaprueba las cosas que suceden y que hacen los personajes? ¿Tú las apruebas o desapruebas? Ya también va ya a la parte personal, a que él pueda decir su voz, usa su voz. Y como decimos, es muy fino la selección de estas preguntas. Para ello debió de haberse dado antes una lectura completa, total de la obra. Y ese es el trabajo del mediador o profesor de literatura, o del plan lector, en este caso. Saber adecuadamente qué preguntas poder hacer uso. Bien, hasta este momento quisiera hacer una pausa para escuchar comentarios, impresiones. Uy, ¿qué ha pasado? Estamos. Hola, hola, hola. ¿Aló? Sí, en realidad me parece muy interesante lo que has comentado y también es algo que hace un tiempo también yo había como que había tenido en cuenta, ¿no? El hecho de que cuando leemos con los chicos y a veces automáticamente ya pensamos, uy, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir que analice, le voy a entregar un cuestionario, le voy a pedir que haga una obra, cuando en realidad no nos centramos en sí, la experiencia o lo que está viviendo el joven, el niño, el adolescente al leer el libro, ¿no? Que es lo que también se puede disfrutar, qué podemos hacer para que él pueda disfrutar más todo ese momento, ¿no? Y no pensar tanto en sí en el producto, ¿no? Me deja pensando eso que dices de cómo a veces utilizamos estas actividades lingüísticas y lo confundimos y lo empleamos en el proceso de ese aprendizaje de leer, ¿no? Y es ahí donde hay una tergiversación quizá, ¿no?
y ahí puede ser algún punto en el que cada uno tiene que evaluar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y qué es lo que tiene que cambiar. Me parece muy interesante en realidad, y también me he hecho una autorreflexión, ¿no? Porque también estoy ahora en el proceso de elaboración de unidades y proyectos, y justamente cuando estaba colocando el libro que voy a leer este bimestre, el otro, por ahí me comentaron, te falta indicar qué producto vas a presentar. Y coincidió con lo que tú me decías, ¿no? Y de hecho que no estoy pensando en un análisis del libro, no sé, sino me gustaría algo más, que sea algo más interesante para ellos, ¿no? Entonces por ahí estaba viendo las ideas, ¿no? Por ahí estaba investigando también, pensé de repente que ellos mientras van leyendo pueden seleccionar algún mensaje que les ha llamado la atención y hacer una bitácora, ¿no? Pero ya con sus propios intereses y sus propias experiencias, ¿no? Porque uno va leyendo, uy, y de repente resalta algo que se relaciona mucho con lo que ha vivido ayer o con lo que escuchó. Entonces, personalmente creo que eso sería más significativo que pedirle que haga algo como que responda una lista de preguntas, ¿no? Entonces, eh, gracias por eso, porque como que me ha hecho hacer un cambio, ¿no? Iba a escribir algo y luego, no, mejor voy a hacer algo distinto, voy a cambiar. Entonces, como que tu reflexión llegó en un momento preciso, justo cuando estaba haciendo el- escribiendo, ¿no? Y lo otro que te iba a comentar es sobre lo que dices sobre las conversaciones literarias, ¿no? El hecho de aprovechar y preguntar. Había escuchado antes a Munita y tuve la oportunidad hace unos años y en realidad fui a un curso, un taller con él, pero yo no sabía exactamente quién era, pero sí me acuerdo de lo que comentaba, ¿no? Del hecho de valorar mucho el tiempo que pasamos con él y cómo podemos hacer que sea significativo, ¿no? Por ahí que estoy tratando de retomar lo que él había dicho relacionando con lo que tú estás comentando, ¿no? Y sí, ¿no? Es como que son mis impresiones. Y gracias por esa reflexión. Gracias, gracias a ti también por no haber hecho eso en tu programación. No, y toma el nombre de tus alumnos, de seguro que sí. Porque eso es lo que va a pasar, pues, ¿no? Y acá, por acá me dice Catherine, sí, que es muy interesante, pero es difícil que los estudiantes puedan culminar una obra. Sí, a mí también me ha pasado, ¿no? Y hemos tenido también obras que han sido un rotundo fracaso también. ¿Cómo es posible que esta obra no nos ha impactado, ¿no? Entonces, Camino de Charlotte fue una obra que en primer año, o sea, el primer año de la pandemia fue 2000, ¿no? Fue muy exitoso, porque lo vincula. Camino de Charlotte era un niño que era muy investigador, le gustaba mucho. Y le cuentan sobre un personaje, sobre Sherlock Holmes, y él ahí comienza a asumir que él es Sherlock Holmes. Y yo lo que hice fue justo esa vinculación con las otras artes. Hay una serie que tiene el personaje de Sherlock Holmes, y a partir de ahí comenzamos a tratar de vincularlo. Y, después, y este año vamos a retomar leyendo al autor. Pero fíjense cómo hay que tratar de encontrar alguna vinculación. Y sí, pasa eso que a veces también hay obras que no, nada que ver, ¿no? Mi mejor amigo también es una obra peruana, no, ahorita el autor no lo recuerdo, pero es de Santillana. No tuvimos mucha llegada con esa obra, pero ¿saben qué fue lo importante? Es como en los comentarios los propios chicos dicen, ¿por qué no me gustó? ¿Por qué esa obra no me agradó? Y cuando te dicen solamente, ¿por qué no? Tú te das cuenta que hay que hacer un montón de cosas. Pero cuando tu estudiante te dice, porque no lo encontré con fortaleza en la construcción del texto, de la narración, lo sentí muy básico, sentí que no era, quizás siendo de ficción, no era muy vinculado con los elementos o sus características, tú te das cuenta, como en la obra tal, ya te das cuenta de que tiene unas nociones más amplias y que si él no le ha agradado una obra es porque no era de calidad la obra tal vez. Y ese perfil lector lo está formando. Pero yo sí les recomiendo, yo justo en la siguiente reunión les voy a mostrar un abordaje que hice de un texto narrativo para que ustedes lo vean. Hoy día yo no quiero mostrarles un ejemplo así tal y cual, porque yo quiero que juntos compartamos y tratemos de proponer algo con un poema. En la siguiente sí les voy a mostrar una experiencia de un texto narrativo. Pero
Yo sí creo que sí es una gran posibilidad cuando empezamos el libro, empezamos el año, proponerlo de esta forma, y si leen la mayoría de nuestros estudiantes el fragmento que les hemos encomendado leer y a partir de ahí hacer el abordaje con un encuentro lector, como lo estamos proponiendo, va a haber varios que pueden hacer el detonante para engancharlos y que continúen. Es una posibilidad. Otra, ahí viene la selección, la extensión de libros. Si yo conozco en mi diagnóstico que mi grupo no es muy lector, pues entonces va a ser bien difícil de que si yo le doy una obra así de extensa, la puedan terminar. Yo solita me estoy poniendo la soga al cuello. Ahí también hay algo que tiene que poco a poco hacerse valer, que es la voz del docente. La voz del docente para hacer su selección y que por más de que te digan, esto tienes que ponerlo, tú fundamentar. Decir y defender de por qué esto sería conveniente y esto por qué no es conveniente leer. Son factores que van a ayudar para que ese resultado de que no quieran culminar una obra no sea tan desastroso. Silvia. Sí, gracias, Lynn. Todo lo que has tratado, pues a mí me mueve muchísimo como docente del área, como formadora, porque recordaba que antes de este currículo nacional del 2016, el que tenemos muy vigente, hubo un intento de trabajar la competencia literaria. No sé si recuerda, en el 2015 se propuso la competencia interactúa con expresiones literarias, pero solamente fue de un momento. Incluso las antologías literarias que aparecieron en el Ministerio de Educación y se difundieron, y es más, durante la pandemia también se han utilizado en los colegios públicos, surgían de esta preocupación, de esta propuesta. Hay una guía pedagógica también para el uso de las antologías, pero que estaba muy vinculada con esta competencia que luego desapareció, ¿no? Porque en el currículo nacional simplemente se enfocó hacia el desarrollo de las competencias comunicativas. Y digo simplemente porque se redujo, ¿no? Hubo una reducción y como manifestó hace un momento también la colega, pues se piensa hasta ahora únicamente en función de un producto o de una evidencia de aprendizaje, ¿no? Cuando muchas veces se desdeña o se le resta la posibilidad al estudiante y aún al propio docente de poder disfrutar de la literatura, de tener ese vínculo maravilloso con la palabra, ¿no? Porque como tú bien dices, estamos hablando de arte, ¿no? De una apreciación, de un vínculo subjetivo, emocional, ¿no? Muy personal con la obra y que muchas veces puede ser incluso una tabla, entre comillas, una tabla de salvación para los chicos, ¿no? Más ahora que todos sabemos que vienen, que han pasado diferentes experiencias en toda esta época tan dura que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, la literatura en sí, pues es más que un producto, es más que simplemente una actividad o un proyecto incluso, ¿no? Tiene un matiz mucho más profundo. Entonces, repensar en estas nuevas formas, bueno, que no son tan nuevas en algunos casos, pero un enfoque distinto o volver a este, yo creo que nos da un marco muy interesante para poder replantear lo que hasta el momento nosotros estamos trabajando en el aula. Eso quería decir, Lee, muchas gracias por brindarnos esa posibilidad, esa experiencia y sobre todo la posibilidad de reflexionar sobre estos nuevos caminos, estas rutas que podemos ir con nuestros estudiantes. Gracias. Gracias. Marisol, dinos. Miss Lee, buenas noches con todos. Voy a ver si puedo aprender. Muy interesante, Miss, la ponencia que acabamos de escuchar. Estaba reflexionando bastante, me pasó casi igual que Miss Katy. Estoy justo planificando el año académico, entonces si bien se retiró la competencia literaria o la que está relacionada con la literatura en este nuevo documento del CENEP,
Sin embargo, sí hay una parte del estándar que nos habla de esta competencia, que debemos lograrlo, ¿no? Estoy justamente con la 649 y en el estándar de quinto y secundaria, en la última oración, si vemos, dice, explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. Este está dirigido no solamente al campo de comunicación, ¿no? Sino a literatura. Y ese estándar se va a lograr justamente con el desempeño, con el último desempeño de quinta y secundaria, que nos dice que justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los textos. Es bastante, o sea, aquí hay que trabajar bastante. Contrasta textos entre sí, determina las características de tipos textuales y géneros discursivos o de movimientos literarios. Entonces, si el estudiante va a reconocer todo esto, tiene que lograr, pues, contrastar, comparar, relacionar y todo esto. Se está hablando de textos literarios, porque va a entrar los movimientos literarios. Y me venía esto claro, que es poco, es un solo desempeño para poder lograr esa parte del estándar. Y me preguntaba del concurso José María Arguedas, que cada año se da. Entonces yo decía, ¿qué busca el concurso José María Arguedas? ¿Cómo los vinculo con las obras de José María Arguedas? Y su explicación, su detalle, todo lo que nos ha compartido caía así. Exacto, dijo Andy. Entonces tengo que vincularlos así. Que no sea una ficha tan estricta, ¿no? Una ficha de comprensión literal, inferencial y crítica, sino que sea como los detalles que nos ha dado, ¿no? Interpretar, ver sus rasgos personales, sus planteamientos, leer con algunos puntos de interpretación, dejar que ellos interpreten y no decir, pues, no guiar, no estar, quizá, no definirlo quizá la interpretación, sino dejar también que se equivoquen. Y una vez que se hayan vinculado, pues recién inducirlos en la producción y para que participen en lo que es el concurso José María Arguedas, es que tienen que leer José María Arguedas completo, las obras completas, y entrar un poco en su ideología, porque estamos en la costa y José María Arguedas ha escrito un contexto indigenista, un contexto diferente, son sus obras, y la verdad sufren los chicos para hacer, y un ensayo, que es un texto de estructura compleja. Entonces, le agradezco mucho esta clase, Miss, esta ponencia, porque me va a servir bastante. Entonces, ya tengo otra forma también de abarcar las obras de Arguedas para poder producir un ensayo, ¿no? Gracias, Miss. Gracias, Marisol, por tu intervención, porque lo has hecho con un fundamento, hablando del desempeño y leyéndolo, tratando de articular y viendo la pobreza que cómo consideran a la literatura, pero mira, qué curioso es, ¿ah? ¿Entre cuántas líneas estará la literatura? Pero luego durante el año en actividades, ¿qué tanto aborda, no? Quieren que aborde. O sea, es pedirle que haga milagros. O sea, y como tú muy bien dices, a escribir sobre Arguedas, yo he sido jurado el año pasado en una UGEL y he visto los trabajos que hacen, ¿no? Los cuentos, la historieta, el ensayo que tú mencionas sobre Arguedas, pero el trabajo previo de leer Arguedas es mucho, y hay que ver varias aristas ahí, y eso no está trabajado. Yo sé que Miss, y sí, sí. disculpe mi cita que se me está pasando una idea. Yo trabajo en un colegio, en el Coprodeli, en los colegios Coprodeli, en uno de ellos, en el que el plan lector ya está establecido, de primero a quinto de secundaria, y ya están todos los libros que se va a leer. En primera o de secundaria, la vida de Jesús, en el tomo 1 y 2. En segundo de secundaria son todas las encíclicas. Tercero, literatura española. Cuarto, peruana. Y quinto, universal y latinoamericana. Pero en la literatura peruana no está incluido Arguedas. Entonces yo le digo a mi director, ¿cómo vamos a producir un ensayo si ni siquiera en el plan lector está Arguedas? No hay ni una sola obra de Arguedas. Bueno, por tema de ideología del sacerdote, ¿no? Que elabora el plan lector de colegio, que sí podemos entonces nosotros agregar desde el área de comunicación una obra de Arguedas, pero ya tenemos una obra de plan lector, aparte otra obra de Arguedas y otra de Minedu, que es Leemos Juntos, es bastante.
Entonces, bueno, yo siempre he participado y he hecho saber al director que para participar en un ensayo, en producción de ensayo, pues hay que leer, ¿no? Hay que leer bien y obras completas. Gracias, Miss. Gracias, gracias Marisol. En verdad, tú eres la voz de verdad de lo que muchos profesores sienten y que es la gran disyuntiva. Y ahí yo entro, antes de pasar a Irma, y si alguien más quiere hablar, es lo que yo en verdad me cuestiono, ¿no? Porque actualmente en la mediación de lectura, en el abordaje de la literatura, ¿no? Hay muchas organizaciones o clubes de lectura. Hay muchos clubes de lectura que mencionan que los chicos no quieren leer porque en el colegio le han hecho odiar la literatura. Y a veces denominan a muy sueltamente que es porque los profesores no leen. Pero no saben todo lo que hay, justo como Marisol lo menciona, de trasfondo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros poder leer diferentes obras? Conocer también diferentes obras. Pero hay muchos parámetros no de nosotros, sino arriba, que hacen que pase cosas que se alejan. A mí también me pasó algo como Marisol, que tuve que leer obras de San Pablo, editorial San Pablo, durante años. Y no podíamos cambiarlo porque el arzobispado no pedía. Hasta que hicimos un proyecto, que yo voy a compartirles el proyecto que realicé para sustentar con pruebas, con evidencias, con datos estadísticos de los estudiantes, de que esto no podía seguir así. Porque es un compromiso ético que tenemos nosotros, ¿no? Y por eso es que nació este curso, por darnos algunas herramientas o ideas para quizás ver de qué manera hacemos ese milagro de enganchar al estudiante con la lectura, en base a los pocos recursos que a veces tenemos. Y que se deje de escuchar esa idea de que en el colegio no leen porque los profesores no leen y no los motivan para leer, ¿no? Irma, sí. ¿No se escucha, Irma? Ahora sí creo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Ah, ya. Mejor me saco los audífonos. Bien, maestra. En primer término, para agradecer por estos aportes, estas 7 líneas que usted nos ha presentado, y como la colega que me antecedió ha dado lectura, si no me equivoco, son los desempeños de la competencia LEE, diversos tipos de textos escritos, ¿no? Y como dijo también la colega Silvia, antes de que salgamos de la pandemia, nosotros teníamos incluso en los horarios establecidos la hora literaria, ¿no? Era la hora literaria y se trabajaba, venían sesiones ya prácticamente diseñadas por el Ministerio de Educación, y realmente eran espacios muy interesantes, ¿no? Yo creo que a las estudiantes, bueno, a los estudiantes en general, este momento les agradaba mucho porque las lecturas estaban seleccionadas, pero también nos querían complementar el trabajo con lecturas completas, ¿no? Y pasado el tiempo, llegó la pandemia y ya no se le estaba dando se le ha dado de repente la importancia como lo hacíamos en el aula, ¿no? Y ahí se trabajaban mucho las tertulias literarias, que son espacios, ¿no?, muy enriquecedores para los estudiantes. La profesora que me antecedió ha tomado el tema de Arguedas, y yo le voy a dar mi impresión del concurso de Arguedas. A mí me encantaría que el concurso de Arguedas, los que lo organizan, los que lo establecen, hicieran algunas variaciones, algunos cambios, ¿no? Yo tengo años trabajando Arguedas de la misma forma, ¿no? Y aunque cambian mis estudiantes de primero, de segundo hasta quinto, me siento tan encerrada porque solamente piden lo mismo, ni siquiera la temática la han variado, la han recreado, y tampoco hay nuevas formas de expresar la literatura, maestra Lee. Si usted se ha dado cuenta, las mismas obras para los ciclos, el mismo tema y el mismo producto, cuando hay tanta diversidad ahora para presentar. Entonces, particularmente nosotros, ¿qué hacemos en mi escuela? En mi escuela, nosotros en la presencial, de tanto que ya a veces no alcanzábamos para hacer el trabajo, ¿qué optamos? Empezar el año trabajando lectura de Arguedas.
Entonces, cada estudiante ya sabía, nos dábamos un tiempo para leer las obras. La siguiente unidad ya era todo trabajo pedagógico dedicado solamente a Arguedas, pero un trabajo todo, enseñando todo, desde lo que era el cuento, la historieta, el ensayo, todo, era un trabajo lo hicimos muy bonito esa vez, ¿no? Y al final teníamos el producto, pero entraban al concurso todas las estudiantes, era toda la escuela, desde primaria, sexto hasta la secundaria. Realmente interesante, ¿no? Sino que a mí me encantaría particularmente que eso también tenga su variación. Así como tú nos estás dando nuevas estrategias, nuevas formas de presentar los productos, a mí me agradaría encontrar también algo distinto, ¿no? O algo más que agreguen, ¿no? De repente para poder también, para que los estudiantes también se motiven, también no lo vean que otra vez el cuento, dicen los de segundo, ¿no? Algo así. Las únicas que disfrutan muy bien son las de tercer año, con la historieta, los cómics, ¿no? Ellas son las que disfrutan, cambio de obra y cambio de estrategia. Y cuarto y quinto a veces ya no quieren ni verlo, las chicas de cuarto ya no quieren en quinto ni ver el ensayo, pero nosotros les hemos hecho comprender que trabajar los ensayos a partir de la literatura de un gran, ¿no? De un gran escritor peruano que valora las culturas y ama también la ecología, la naturaleza, es importante. Entonces, mire, maestra Lee, yo creo que nosotros tenemos siempre desafíos en el área de comunicación, ¿no? Trabajamos 6 horas a la semana, y dentro de esas 6 horas a la semana que tenemos, debemos hacer maravillas, ¿no? Maravillas para poder trabajar. Yo creo que este contenido de la literatura muy bien, ahora que vamos a tener un poco la libertad de trabajar, no tanto tan pegados a lo de aprendo en casa, creo que vamos a tener la oportunidad y voy a tener que hacer, pues, ¿no? La transmisión de estas estrategias a mis colegas para que podamos también enamorar a nuestros estudiantes de la literatura, ¿no? De esto que enriquece, que nos hace soñar, que nos permite también crecer juntos, conociendo otros panoramas, ¿no? Gracias, maestra, de verdad, porque el aporte de hoy día está enfocado justamente a esa competencia literaria que se abandona muchas veces por otras actividades que se presentan, ¿no? Gracias también por el aporte de las colegas que me han parecido muy, muy interesantes sus posturas, su opinión. Gracias, Irma, porque así vamos ampliando un poco nuestra visión de la realidad, ¿no? Y hay algo también que yo me cuestionaba y hacía mi autoevaluación en el sentido de, yo he adquirido muchas obras también de la literatura universal infantil, ¿no? Pero ¿qué tanto es, de ahí me puse a pensar, qué tanto es lo que consumimos de nuestra propia literatura? Y cómo queda esa literatura regional, que es la verdad la que deberíamos usar porque es la más cercana y más accesible a nuestros estudiantes. No estoy hablando de los de Lima que tienen una clase alta, estoy hablando de aquellos de regiones, aquellos de los que concursan, los que más sufren para poder tener esa cercanía con la literatura, ¿no? Y qué importante es buscar, tratar de ver esas posibilidades de abordaje con esas estrategias. Y sí, yo creo que es una gran misión que tenemos este año, un gran reto el que tenemos, y abordarlo quizás al comienzo con poesía, que es más corta, más fácil un poema que poder quizás, pero también ver qué poema es, ¿no? Hay uno que les he dejado ya en el Drive y que lo vamos a leer también, que es un poema, el que está en el PPT es un poema infantil, pero el que está en el Drive es un poema más crudo, y quizás por ahí vincularlo con las experiencias de nuestros lectores. Pero de esa forma nosotros acercarnos, ¿no? Acercarlo a los estudiantes también, ¿no? Con una literatura más peruana, ¿no? Y justo lo que dices, ¿no? Y como lo decía Marisol también, dan tan poco para la literatura, pero piden tanto, ¿no? Piden tanto que al final no hay congruencia, no hay un sentido. Igual con el documento ministerial que salió el año pasado para los lineamientos del plan lector. Si estaban mejor orientados que el del 2006, fue porque la asesoría tenía sentido, porque eran especialistas de la Biblioteca Nacional también, perdón, de la Casa de la Literatura, de la Biblioteca Nacional, que están orientados a esta línea de lo que estamos abordando ahora, ¿no? Entonces, hay que ponernos ese reto y tratar de que yo les pido
que lo que estamos viendo acá, por ejemplo, estas preguntas, ustedes consideraran algunas al momento de plantear su sesión de clase. O estas líneas que he tratado de explicarlas ahí con algunas precisiones, poder abordarlo también, ¿no? Por lo menos una vez, en un bimestre o trimestre, con algún texto que ustedes tengan o con un fragmento que puedan hacerlo de literatura también, para ver qué resultado nos está dando. Algo avanzaremos, pero tratemos ahí de poner ahí un empeño. Bien, bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Ofelia, Samuel, Marixa, Evelina, Catalina, Rebeca, Cintia, Zaida. Nos hemos quedado preocupadas, ¿no? Pero sí, porque nos No, sentimos sí, maestra comprometidas. Lee. Sí, Sí, maestra Lee, muy buenas noches. Mira, y qué interesante, sinceramente, que nos hace encontrarnos con nosotros mismas en este tema del abordaje de la literatura, ¿no? Muchas veces tenemos que autoculparnos y decir, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta esas lecturas que hacíamos antes en la universidad, se nos obligaba en el colegio a las lecturas completas. Había esta exigencia que obligaba que tenías que leerlas, ¿no? Pero que ahora se quiera o no ha cambiado porque ya estábamos analizando, creo, en unas sesiones anteriores, los medios audiovisuales han tomado mucho espacio para los estudiantes y eso nos lleva a pensar de que lo que decía la maestra Irma, ¿no? Otras estrategias que sea para el estudiante mucho más interesante, pero que sea producto de una lectura, sea producto de un texto literario, ¿no? Interesante también por otra parte que usted aborda, ¿no? La literatura, qué tan exquisita se vuelve la literatura o tan importante para el estudiante cuando guarda relación con su contexto, con su forma de vida. Yo soy de Ancash. En Ancash empezó la pandemia y decíamos, pero ¿qué hacemos? Y esto fue una estrategia regional. ¿Qué hacemos si no seguimos fomentando la literatura? Se deja de lado la lectura, el profesor solamente va a hacer su abordaje sobre aprendo en casa. Se va a seguir fortaleciendo la parte cognitiva quizás en el estudiante, pero la literatura es el alimento del alma. ¿Qué hicimos? Generamos a nivel de Ancash una estrategia de la lectura de los texticones, ¿no? Los textos que guardaban relación con la emoción. Hicimos grupos de colegas y escribíamos textos sobre algunos autores o fragmentos de textos de algunos autores de la región. Pero antes de los texticones, me estaba pasando de largo, antes de los texticones hemos trabajado con literatura regional y hemos trabajado bastante a Colchado Lucio, ¿no? Oscar Colchado Lucio, y otros literatos que tenemos en Ancash, ¿no? Carlos Eduardo Zabaleta, muchos otros. Y ¿qué sucede? El aspecto comercial también juega un rol muy importante para que los padres de familia puedan adquirir los textos, ¿no? Buscábamos, las cotizaciones ya era demasiado alto, pero de alguna forma nos agenciamos y hacíamos pues de manera virtual también compartir con los estudiantes para que lean, pero valoramos por esa parte. Y qué interesante, ¿no? Porque el alumno empieza a narrar sus propias experiencias a partir de la obra, porque conoce la cosmovisión del mundo del Ande es diferente al de la costa, y el alumno vive con sus creencias populares. Es parte, se convierte en un testimonio vivo, porque en la casa se hace ese comentario, ¿no? Y se nutre con la literatura. Se nutre con la literatura. Entonces yo les diría así que es muy importante que el alumno parta de lo que conozca y la literatura regional sí o sí es importante. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en un lugar donde hay conectividad, ya estamos dentro del mundo de la tecnología y todo, pero también hay comunidades de las que proceden mis estudiantes que carecen de televisión, no hay internet. Entonces, un poco complicado hablarle a los estudiantes, por ejemplo, de obras de autores de la costa. Su mundo es diferente. Hay una fricción entre lo que ellos tienen en su imagen mental con lo que van a leer.
poco a poco ya se les va llevando, ¿no? Y yo también soy muy admiradora de Arguedas por toda la producción, el ingenio que él tuvo, ¿no? Y también de acuerdo con Irma, hay aspectos que deben de cambiar para que no sea un concurso seco, que no movilice tantas cosas en el estudiante, ¿no? Solamente que, bueno, llega y tenemos que cumplirlo, sino que debe tener otros aditivos que den mayor creatividad y mayor espacio al estudiante. Gracias, Lee, muy interesante, todo muy interesante. Muchas gracias a ti por tu intervención y esa valoración que es necesaria, ¿no? Cuando en algunos casos dicto charlas a UGELes que son de provincia y yo no puedo partir de la experiencia limeña, porque ese sería un grave error. Mi fuente y la fuente principal de lectura tiene que ser la que conocen los profesores, que son las que conocen sus estudiantes, ¿no? Y acá en Perú, por esa diversidad que tenemos, ¿no? Hace que la literatura sea tan rica, la mitología que tenemos. ¿Por qué recurrimos a mitología europea, ¿no? ¿Por qué recurrimos quizás a leyendas de otros lugares cuando acá tenemos un montón? En la selva, en la sierra. No le damos esa fuerza. Y en lo de Arguedas, la verdad que es una situación que preocupa mucho, ¿no? Porque, y a mí sí, no puedo detallar, pero sí he conocido personas que están muy vinculadas, que la carencia del concepto de Arguedas, la relevancia de Arguedas, no la conocen en verdad en su magnitud. Y yo me pregunto si en verdad habrán leído Arguedas. Y me quedan muchas dudas a veces cuando seguimos viendo lo mismo, ¿no? Y solo se vuelve como para cumplir. Hemos hecho algo. Y no es así. Yo creo que la literatura puede tener muchas posibilidades. Y esas son las que hay que darle la opción de que tenga luz, ¿no? Así que la cosmovisión es muy amplia. Y a una persona de Lima conocer esa cosmovisión de la selva sería muy interesante también. A alguien de la costa, conocer a alguna cosmovisión de otro lugar también. Así que también hay que investigar, también hay que averiguar, investigar, con pequeños textos aunque sean, quizás no sean obras muy extensas, pero por lo menos hagamos nuestro granito de arena, ¿no? Para sentir que lo que hemos hecho ahora, y en el caso de ustedes principalmente, a las cuales les agradezco mucho porque han invertido por estar acá, dejen alguna marca con sus estudiantes, ¿no? Valga la pena todo lo que puedo yo brindarles para que puedan, porque es del libro y otro libro y otro libro, sacar de acá, sacar experiencias, todo, algo para compartir y que podamos hacerlo práctico este año. En verdad que sí. Bien, vamos a continuar con esta presentación. Y acá sí hay una variante en el tipo de lectura. Cuando hablábamos de estrategias, y acá voy a ser clara, cuando hablábamos de estrategias de la competencia se comunica oralmente, hablamos también de estrategias de lectura en voz alta, ¿no? Lectura dramatizada. Pero ¿qué otras lecturas pueden ayudarnos más? ¿Qué otros tipos de lecturas se pueden prestar más al abordaje de una obra literaria? Acá hay algunos. La lectura compartida, donde se harán periodos de pausa para poder dar una reflexión o pedir comentarios de lo que se va leyendo. La lectura en voz alta, ¿no? Que esta nos permite también en las flexiones, en la fluidez, entonación, el volumen, reconocer las variantes en las voces de los personajes que se van a ir presentando. Y eso también es un trabajo donde el profesor o el mediador de lectura tiene que enfatizar bastante, manejar mucho su voz y hacerla no de una manera monótona, sino que permitirle que él pueda reconocer ahí la presencia de personajes, la presencia de situaciones, la presencia de emociones, la presencia de imposiciones también, ¿no? Cuando el tono es muy fuerte.
Bueno, la lectura comentada hace un ratito, ¿no? Cuando es más complejo, pues hacerlo por turnos. Acá ya intervienen los otros participantes en la lectura. La lectura independiente o individual, aquella que podemos nosotros realizar, pero ya pidiéndole a ellos que la hagan, dándole tal vez algunas opciones de algunos fragmentos, no quizás con textos completos, ¿no? Pero sí fragmentos. Y en base a esos fragmentos, que ellos elijan cuál desearían leer. Y que ahí ya es una lectura en voz baja, una lectura como para ti, ¿no? Donde ya no hay distracciones, tú buscas tu espacio, tu momento para leerlo, y de esos seleccionas tú cuál quisieras leer. Itinerarios de lectura. Esta estrategia es compleja porque implica que no se lea una obra, sino se lean 2 o 3 obras o más a la vez. Cuando hablo de obras no significa que sean obras novelas. Pueden ser fábulas, cuentos, puede ser un poema, pero lo que tienen en común es que tienen una ruta literaria, una temática en común, un criterio en común que los va a unir. Y esa unión se va a encontrar a través de las posibles relaciones que encuentren los lectores, después de haber leído las obras, obviamente, que se plantea a través de una telaraña literaria, donde le encuentra la relación entre esta obra con esta otra obra, cómo se van vinculando, cómo se van, por ejemplo, hay una obra clásica y me gustaría que ustedes lo busquen también en la web, que es El pato y la muerte. El pato y la muerte, búsquenlo, y habla de la relación justo de la muerte con un pato. Y en el sentido metafórico, cómo de alguna manera nosotros en nuestra vida nos vinculamos tanto con esa etapa que va a llegar en algún momento y que es parte también de nuestra propia vida, la muerte, que en un momento nos reflexionamos y vivimos con ella tan cercanamente. Es muy metafórica esta obra, El pato y la muerte. En otros casos la encuentran como el pato, la muerte y el tulipán. Pero esta obra tiene su temática vinculada con la muerte. Hay otra obra que se llama también Más allá del gran río, que también nos trata justo el abordaje de la muerte. Y cómo más allá del gran río, el gran río es pasar ese gran puente de la vida a la muerte, ¿no? Cómo nos cuesta a veces hacerlo, ¿no? El pensar en eso, ¿no? El pensar en esa pasar. También hay otra obra de Antonio Gálvez Ronceros, Josh, que es como unos niños van a la casa de su amigo y encuentran a su amigo que lo están velando y comienzan a pensar y recordar sobre todo lo que ellos habían vivido y cómo no entienden aún el concepto de la muerte presente en un niño. Fíjense que esas 3 obras que acabo de mencionar tienen la temática de la muerte. Si nosotros quisiéramos abordarlo sería pertinente abordarlo con esta estrategia que se llama itinerarios de lectura, que busquen encontrar similitudes. Por ejemplo, para el concurso Arguedas, que fue mencionado hace un rato, trabajar 3 pequeños cuentos de Arguedas o 3 poemas de Arguedas para poder encontrar temáticas similares abordadas dentro de la obra. Esto es lo que se denomina itinerarios de lectura. Y lo interesante es lo que se conforma, que es la telaraña literaria. La telaraña, como ustedes y yo lo conocemos, es como las líneas así de la araña que se va haciendo, se va formando, las ramificaciones que se van dando entre obras y obras separadas. Y se pide que los estudiantes vayan colocando en tarjetas palabras que ellos encuentren que son resaltantes tanto en 2 obras. Y ahora en estas otras 2 obras, palabras resaltantes. O sea, están vinculándolas con algunas palabras, están vinculándolas con algunos temas que han estado en común. Y las van colocando alrededor de la telaraña, ¿no? Y hacer que todas estén de alguna manera unidas y pegadas entre sí. Bueno, esa es la estrategia, itinerarios de lectura. Pero hay un trabajo previo de la profesora de seleccionar cuáles son esas obras que tengan temáticas comunes. Hay que investigar ahí.
Las tertulias literarias son lo que hace ya unos años atrás ha tenido mucha acogida. Es un planteamiento estratégico que el ministerio también acogió y que también hay otra institución no gubernamental que la utiliza, que es comunidades de aprendizaje. No sé si alguien ha participado en los proyectos de comunidades de aprendizaje, ¿no? Comunidades de aprendizaje brinda, por acá creo que alguien ha hecho algo. Gracias por estar pasando, Silvia, información de Arguedas y de otras obras que podemos nosotros tener acceso, ¿no? Como las del catálogo de Lima Lee. Pueden ser opciones que quizás podríamos utilizar. Yo he trabajado el 2020 con obras de ahí, he seleccionado obras de Gianni Rodari, de ahí también antología de Allan Poe, he trabajado también con unos ensayos de Manuel González Prada. Son posibilidades que tenemos. También el libro de microficciones también lo he colgado ahí. Muchas gracias. Y las obras de Arguedas, si ahí las tenemos, también es interesante poder darle una revisada. Bien, regresando. Tertulias literarias es una estrategia que utiliza el ministerio para poder hacer el encuentro de lectura y provocar justo lo que decíamos nosotros en la competencia literaria, que es la discusión literaria, ¿no? Busquen también información, las invito a buscar información sobre comunidades de aprendizaje, que plantea también tertulias literarias, y hay días de semana, voy a ver si lo logro poner también, poner en el WhatsApp, por el programa de Lima Lee, por la página del Facebook de Lima Lee, hay algunos días específicos donde hacen tertulias literarias en vivo. Determinan qué obra van a leer y hay un mediador que interactúa y participa ahí. Ya se lo voy a mandar uno de los enlaces por el WhatsApp para que ustedes puedan tener algunas nociones de cómo se realizan estas tertulias. ¿Qué tanta importancia es preparar antes esas preguntas para que lleguen a la interpretación o al juicio crítico del lector? Y ojo, que estas preguntas, en este caso de las tertulias literarias, tienen que ser planteadas en base a ¿qué? A la obra. Igual como las de Aidan Chamber que vimos en Conversación Literaria, si él ha recogido varias preguntas y las ha puesto ahí en listado, hay que saber cuáles elegir y en qué momento elegirlas. ¿En qué momento usarlas? Perdón. Actualmente, y con lo que vimos el día de ayer, ¿qué entendimos por libro actualmente? ¿Qué entendemos por libro actualmente? ¿Creen que el panorama convencional ha cambiado? Con lo que hemos visto el día de ayer, por ejemplo. Con lo que conocemos y con lo que les voy a enseñar ahorita. A ver, díganme. ¿Ha cambiado? Acá, la pregunta es, ¿qué entendemos por libro actualmente? A ver, ¿alguien? Sí, sí, Irma. Yo diría que es el punto de partida para, lo veo como un punto de partida para desarrollar una gama de competencias a partir de estrategias diversas que nos permiten fortalecer lo que aprendemos del interior de lo que contiene un libro, ¿no? Yo lo veo así porque si yo cojo un libro X, es un punto para que yo pueda desarrollar otras competencias, otras habilidades, ¿no? Que me permiten a mí, pues, captar, hacer mío lo que está dentro, pero de una forma especial a través de las estrategias, ¿no? Sí, y vamos viendo también que gracias a la virtualidad y a los medios tecnológicos y a los avances que hay y los diferentes contextos y también las cercanías que hay para poder adquirir libros de otros lugares, se va ampliando esas visiones, ¿no? Quiero enseñarles algo y ustedes me van a decir, ¿esto es un libro? Vamos a crearnos ese conflicto. A ver, ¿se ve en pantalla completa? Ya. Se llama
Animalario Vertical, del Instituto Revillon. Ese es un libro, como vemos, largo, pero vamos a ver qué nos presenta y cómo nos lo presenta el lector. Si no se escucha, me avisan, ¿ya? Animalario ¿Se vertical. escucha bien? Aquí tenemos algo de información del libro. Un poquito más. Y yo digo que este es el autor del libro, etcétera. Supongo que esto sería como... es una mezcla entre animales. O sea, es para mezclar, por ejemplo, mezclaremos un elefante con un carpín dorado. Así se vería una mezcla entre un elefante y un carpín dorado. Voilà, un carfante. Aquí lo dice carfante. Aquí sería un carpar dorado. Sería lo que dice, más o menos. Bueno, pues eso sería lo que sería. A ver, lo que sigue es... oso tizoso. A ver, supongo que esto es un... A ver, eso... A ver... era el... es que, bueno, está bien. Sigamos. Coneta. Sería conejo, un ave y un, no sé qué sería, un atón. Creo que ton es de ratón. Pingüino y orangután. No. Orandrotan. Orandropo. O sea, esos de pulpo. Ahora sí, no sé qué clase de animal sea este, pero aquí tenemos al pulpo. Y aquí tenemos a una especie de que para hoy en día ya está extinta, el dodo. El dodo, una especie de ave prehistórica, al parecer, dodo. Y ya llegamos casi al final. Bueno, no casi. A ver, eso sería Jifosuro. A ver, esto es un jirafa. Ahora sí, bien, jirafa. Aquí de último, aquí hay algo de información. Pues algunas imágenes que hay aquí. Así que, y aquí hay una criatura que el autor creó, este tipo creó una criatura que es esta. Es como un coral, un pulpo, un perezoso, un gato, un sapo y varias criaturas más. Al parecer es enorme comparado a un ser humano. Bueno, ya de último, quiero aclarar que todo esto es ficción, o sea, nada de estas criaturas es real, solo es ficción, ¿sí? Bueno, ya terminamos el video. Antes de terminar,
quiero decirles que dejen un gran like, suscríbanse, denle la campanita y bye. El anime. Qué genial, ya le di like. Y ahora me pregunto, porque no puede quedar solamente la experiencia así, ¿no? Sino que cada una de nuestras regiones tiene una riqueza entre los animales, ¿no? Hay animales de diferentes regiones y cómo podemos hacer que esto lo puedan producir nuestros chicos y crear más ficción. Y justo lo que decía el niño, ¿no? Crear la ficción. Y yo recuerdo, a ver si me ayudan ustedes, el ser mitológico de la selva que tiene el pie doblado. Chucky. Chuya Chaki, gracias. También no habrá sido creado mezclando partes de otros seres. ¿Qué partes de seres podríamos crear nosotros para poder también crear nuevos seres de las mitologías, sacarlos de las mitologías de nuestras regiones, ¿no? Y hacer una nueva propuesta, ¿no? Una reactualización, poder hacerlo. O de las sirenas también, ¿no? Utilizarlas también en el caso de la costa, ¿no? En el caso de la sierra, aquellos que van robando la grasa de las personas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo les dicen? Los que El roban la grasa. pistaco. El pistaco, ¿no? ¿Cómo utilizar? Y si queremos ser un poco más sarcásticos. Con las farjachas. las También en la farjachas. sierra. Y si queremos ser más sarcásticos, yo lo que quiero trabajar esta técnica, bueno, yo tengo el libro también, y esa posibilidad de crear a través de la imaginación, que es lo que hace, en este caso se crea a través de las imágenes, porque normalmente la literatura se crea a través de las palabras, pero la imagen también tiene un sentido, ¿no? Puede provocarnos ternura, lo que forma, puede provocarnos espanto, rechazo, ¿no? A mí me interesa utilizar esta técnica, pero con la idea de trabajar quizás el sentido político, ¿no? Y que creen quizás algún ser con elementos o seres de la política, personas de la política, y cómo la describirían a ese ser que conforman con las diferentes partes. Qué interesante podría ser esa propuesta. Quiero validarla este año, pero a partir de este planteamiento. Imágenes de cuentos populares, Natalie, muy bien. Y fíjense cómo a partir en la Sierra y la Maru, que mezclan la serpiente y la llama. ¡Ahí está! ¿Ve Gabriela? Tenemos estas acciones. Y este libro es en relación a qué? A lo que los países de Europa se hacía en los circos, que iban de un lugar itinerantes de un lugar a otro y llevaban a los fenómenos, llevaban a las personas, a los seres raros, ¿no? Similar a eso es la recreación que se da de este texto. Pero podemos hacer adaptaciones, ¿no? Creo que hay despertar nuestra chispa. Y esto también es un libro. Y el mundo del libro entonces tiene opciones que nos permiten a nosotros también crear. Por acá dice, me hace recordar a la Runamula. Ajá. Fíjense. Y ustedes conocen más posibilidades. Yo aprendería ahí de muchas posibilidades y mis estudiantes también. Y de ahí podrían tener sus propios personajes que después puedan colocarlos en obras. ¿Se dan cuenta? La literatura, y con lo que vimos ayer de los mangas, del cómic, es muy amplia. Tendríamos que llevar cursos. Les comento algo. Algunos aspectos de los que estoy mostrando acá, los he enseñado el mes pasado, que estaba dictando en la maestría de literatura infantil y juvenil. Y ya con los estudiantes de la maestría hemos propuesto estrategias que van a ser compartidas a través de la universidad. Yo les voy a pasar la voz ya cuando vamos a compartirlo en un artículo y también en un webinar para tener más luces. Y ahí también, qué importante es poder compartir todo lo que vamos viendo, pero mientras más conozcamos de diferentes obras, mayores posibilidades tendremos para abordarlo. Entonces, la pregunta de, ¿qué tanto? Gabriela, sí, díganos. Sí, maestra Lee, buenas noches. Justo ahorita que hablaba usted de estos animales y de este texto, vino a mi memoria, el año pasado con las estudiantes en el colegio leímos, bueno, a pedido de ellas, ¿no? Un libro de Jorge Luis Borges
que es el catálogo de animales, de seres fantásticos. Y ahí justamente encontramos todo ese tipo de seres con nombres, con ciertas descripciones que iban apareciendo, y muchas de ellas empezaron a hacer relaciones ya con la parte que ellas conocen, ¿no? Con la parte de su contexto. Entonces ahí, por ejemplo, se dieron cuenta que si en Inglaterra, en Europa, en toda la zona nórdica de por allá, ellos tenían a lo que conocemos, ¿no? Los duendes, pues los gnomos, o sea, todos esos seres, aquí en el Perú también había, ¿no? Y justo de ellas surge el hecho de buscar, ¿no? Cuáles son, quiénes son, todo ello, y empezar a generar como un catálogo propio, ¿no? Porque ellas decían, si existe de otros lugares, también debe existir del Perú, y hagamos un catálogo. Y trataban de buscar y buscar, y al final de todo un grupo se armó como un pequeño álbum, bueno, virtual, por ahí, y donde ellas fueron poniendo, ¿no? Los nombres. Y ahí pues justo aparece la Maru, el Chuyachaki, todos esos seres mitológicos que tiene el Perú y que ayudan. Y fue interesante porque justo ellas plantearon el tema de animales mitológicos, y nosotros buscábamos textos que estén en relación con ello y no encontrábamos una historia interesante que vaya por ahí y que a ellas las atrape, ¿no? Porque eran niñas de primero y secundaria. Y fue justo una de ellas que dijo, yo he encontrado esto, ¿no? Y cuando ella nos muestra el libro, nos damos cuenta, o sea, ella lo encontró porque, en fin, y cuando nos damos cuenta de que ellas no querían leer una historia, ellas querían saber más de esos animales o de esos seres, ¿no? O saber cómo aparecen, cómo surgen. Entonces es ahí donde recién vemos también que es Jorge Luis Borges el que compila esto, y pues nos dio para hacer un bonito trabajo, la verdad. Muchas gracias, eso era lo que quería compartir. Gabriela, muchas gracias. Más bien te pedirías el libro de Borges, si lo puedes colocar el nombre, sería interesante. Hay un libro que la autora de Harry Potter, excelente, muchísimas gracias. Hay un libro de Harry Potter, que la autora de Harry Potter elaboró sobre seres mitológicos. Y ahí aparecen varios de la mitología europea que hemos visto en obras, que hemos visto en las películas, y que a los chicos al toque sacan a los nombres. Pero ahí la pregunta es, ¿no? Yo adquirí el libro porque me daba mucha curiosidad, y de ahí yo decía, ¿y qué pasa, no? Y acá también hay antología de seres mitológicos. Si no me equivoco, a ver, un ratito, quiero ver el nombre si no me equivoco, porque mi gran problema, ¿saben cuál es? Mi memoria. Muki, sí. El Muki Ediciones. El Muki Ediciones hace antologías de seres fantásticos del Perú. Tiene varios textos que pueden ustedes adquirir. Si pueden darle una revisión al Muki Ediciones, ahí van a conocer las revisiones, los compendios que ha hecho, ¿no? De la mitología peruana. Y yo comparé también eso, ¿no? ¿Por qué tanto importancia a veces nuestros chicos le dan a esos seres mitológicos extranjeros y no peruanos? Porque no los fortalecemos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Me ha dejado acá, ahí tengo mi tarea. ¿Ves? Como de todos vamos aprendiendo. Si alguien lo encuentra en la web, sería lo máximo, ¿eh? Si alguien lo encuentra en la web, ese texto. No sé si estará, lo mando al WhatsApp. ¿Quién? ¿Gabriela? Lo mando al WhatsApp, sí, lo tengo. Excelente, Gabriela. Vale un Perú, Gabriela. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Bien, ahora ya, sí. Disculpa, también venía a mi memoria el cuento de García Márquez, claro, ya no es peruano, ¿no? García Márquez, pero no sé si han leído el cuento de Blackaman el Bueno, vendedor de milagros, en donde se hace referencia a una serie supuestamente de seres extraños, como la famosa niña araña, y cuenta un poco la historia de quién es, porque en el cuento se menciona una suerte de personajes extraños que llegaban en una feria, ¿no? Y luego este episodio que se describe en el cuento de Blackaman el Bueno, aparece también en 100 años de soledad, como sabemos que es el libro tótem, ¿no? De García Márquez.
y se comenta, ¿no?, de cómo aparecen estos personajes de pronto en la construcción de la historia, ¿no? Y sobre todo que acompañan a la Cándida de Déndira, que es otro de los cuentos de García Márquez, pero también es mencionado como personaje en Cien años de soledad, ¿no? Entonces, también tenemos tradiciones de otras, al menos latinoamericanas, ¿no? He leído, por ejemplo, no sé si ustedes también sobre mitología amazónica, pero de Brasil, ¿no? Interesante. Está en portugués, incluso como hay algunas canciones, hablando de intertextualidades, en donde también se describen a estos seres extraños, ¿no? A propósito de este libro tan lúdico que muestra el niño, ¿no? Y tú nos has compartido a través del video. Eso es interesante porque eso también da posibilidades expresivas para los niños, o sea, y empezar desde un texto, ¿no? Y cómo a partir del texto y de su apropiación se van construyendo una serie de lenguajes, ¿no? Porque posteriormente cada uno puede luego derivarlo, puede hacer descripciones, puede crear poesías, puede crear narrativa, mangas, historietas, cortos, lo que fuere, ¿no? Y se puede trabajar muy bien en la escuela. Se abre el Gracias. bagaje, gracias Silvia, se abre Se la abre, posibilidad, ¿no? El abanico podemos nosotros abrir, pero siempre y cuando comencemos a abordarlo, ¿no? Viendo esas opciones también de poder tener algunas ideas adicionales, ¿no? Y qué importante que los propios chicos vayan investigando. Y sí, me decían muchos, no encuentro información, de los extranjeros encuentro más que en los peruanos, ¿no? Es un poquito en la web, ¿no? Qué ilógico, pero es un gran reto, ¿no? Y ha salido varias cosas acá, como lo ha dicho Silvia, lo ha dicho Gabriela también. Ah, el enlace, sí, lo voy a poner el enlace por acá, ya. Creo que aún está acá. Sí. genial. Y también a partir de la pintura, o sea, se puede partir también de la pintura, porque por ejemplo en la literatura amazónica, claro, aparece algo, ¿no? Pero a través de los cuadros, de los pintores conocidos de nuestra selva peruana, también, ¿no? Hay toda una construcción del universo mitológico muy interesante y que luego aparece, por ejemplo, en los cuentos de Roger Rumril, entre otros, ¿no? E incluso remontándonos un poquito más atrás, podríamos recordar los cuentos de Francisco Izquierdo Ríos, por ejemplo. Y acá hay algo importante que recordar, ¿no? En el sentido de, se nos abre el panorama, pero también ahí, ¿se acuerdan que una de las líneas de progreso de lectura era vincularlo con otras artes? Y ahí cuando lo vinculamos con la pintura, también es una expresión artística. No nos estamos alejando de las líneas de progreso del lector, solo que estamos haciendo uso de otro elemento, ¿no? Les acabo de poner también ahorita el enlace, que sí me gustaría rápidamente verlo, de un proyecto que se ha hecho justo con este. Vamos a verlo, ya un ratito y ahí les explico. A ver, acá está. Acá está. Bien, a ver, acá está. Inspirado en el animalario que vimos hace un rato del profesor Revillol, porque así es el nombre del libro. Fíjense lo que la escuela Maxey hizo y qué podríamos nosotros proponer ahora.
ese es un trabajo, también se le ha pasado acá el enlace. Ven cómo podemos conjugar, ¿no? Ojo que está faltando también porque el niño no lo mencionó en la obra y en esta obra tampoco le han dado esa relevancia. En la parte, al lado del nombre, al otro lado del nombre, hay una pequeña expresión que es una descripción del animal que se forma. Esas descripciones ya es uso de palabra, ¿no? Y ahí podemos nosotros provocar también la escritura de las descripciones, ¿no? No está ahí en el... no fue explicado por el niño, pero también sería importante poder trabajarlo para darle una mayor relevancia al trabajo creativo que será, ¿no? Entonces ya nos queda ahí también otra opción de qué podríamos hacer nosotros con... Podemos leer alguna mitología de nuestra región y luego podemos comenzar a hacer imágenes y construir otros seres, ¿no? Mitológicos que podemos nosotros proponer a partir de estas combinaciones, ¿no? Son opciones que se pueden ir dando a partir de cómo se nos va, vamos conociendo las cosas y vamos creando, ¿no? De eso se trata. Bien, ahora la pregunta, la didáctica de la poesía en el ámbito escolar. ¿Qué pasa con la poesía? Lo principal que debemos de tener es en cuenta las cualidades de una obra poética. La obra poética fundamentalmente y la mayoría, ¿no? Clásica, tiene el sentido de la musicalidad a través del ritmo, de la rima, ¿no? Bien marcado. Y eso lo debemos de conocer nosotros. Que si vamos a trabajar un poema o vamos a compartir un poema que tiene rima, ritmo, pues tenemos que trabajar bastante en nuestra estrategia la sonoridad, porque ese es un elemento fundamental. Si la cualidad del poema elegido es el juego de palabras, que a veces no tienen significado en sí, pero juegan y hacen un sonido agradable, pues entonces jugaremos con las palabras nosotros. Pero también hay que reconocer la tipología de poemas. ¿Qué hay tipos de poemas? Sí, sí. Vamos a ver algunos nombres para que nosotros ampliemos nuestra noción el día de hoy. Conocer las cualidades de la poesía, como la brevedad también en la construcción, el sonido, el juego de los significados y la tipología de poemas, nos ayudará a orientar nuestro abordaje y proponer nuestra estrategia. No es solamente elijo el texto, sino también conozco un poco más. Y hay una propuesta donde hablan sobre poemas que abordan o se acercan al juego, juegan con las palabras, juegan con los sonidos, ¿no? Como las canciones de ronda, que antiguamente se decía. La creación e individualidad, ¿no? La poesía, un derecho del niño, es la que comúnmente es la que se inicia. Y para ello, por favor, si alguien lo encuentra, ¿no? Cancionero 1 de la Casa de la Literatura para los más pequeños y Cancionero 2, ahí va a encontrar bastantes ejemplos de obras para poder abordar la poesía sonora, ¿no? Con bastante musicalidad. También es importante recordar que existen otros tipos de textos poéticos como los cancioneros o los villancicos. También hay poemas didácticos que buscan enseñar algo. También hay adivinanzas rimadas. También hay poemas plásticos. ¿Qué es un poema plástico? Dirán, ¿no? Un poema que tiene que ver con el arte o con la expresión de alguna obra artística. También hay los poemas humorísticos. Ayer leíamos el de los animales que estaban en competencia, ¿no? ¿Se acuerdan los poemas que estuvimos leyendo al final? También hay poemas lúdicos. Pero ¿cómo nos damos cuenta qué poema es cuál? Cuando leemos y lo caracterizamos. También hay poemas que juegan con las onomatopeyas. También hay poemas con rimas. También hay poemas pareados. También hay poemas ripio, que repiten algunas expresiones con ritmo. Hay poemas paralelísticos. Hay una gama invariable de posibilidades. Y también hay poemas en verso libre actualmente. También hay poemas, estos de acá, quiero regresar acá al poema plástico, tiene que ver también con el uso de los elementos virtuales actualmente y de las formas diversas como los acrósticos virtuales que se pueden hacer o el juego de
con la computadora también, que le permite dar formas a las palabras o a los poemas que se utiliza. Entonces, quedarnos solamente, ojo, yo mencioné la poesía peruana, la antología infantil de Ricardo González Vigil, antologada por Ricardo González Vigil al inicio, pero existe una gran variedad. Poemas donde encontramos burla, poemas donde encontramos jocosidad, poemas donde encontramos una cantidad de emociones, poemas en narrativa también, ¿no? También lo habíamos visto. Poemas en otros formatos, como el informe, ¿se acuerdan? De Rosa Serna el día de ayer. Poemas, por ejemplo, paisajistas, poemas dialogados, que dialogan dos personas en el interior del poema, poemas narrativos, poemas alegóricos, estampas poéticas, las efusiones. Hay una gran variedad de posibilidades. Ahora bien, este es un cuadro orientador. Quien ha hecho algún planteamiento estratégico sabe que tenemos que ser ordenados. Considerando el título de la estrategia, el objetivo, hacia dónde quiero llegar. Para ello me puedo ayudar seleccionando, bueno, después de haber leído el poema, porque primero tengo que leer el poema, tengo que ver cuál de esas líneas planteadas, esas 7 líneas, podría ser la que yo quiera abordar. O también puedo recordar algunas de las cualidades de la obra poética en sí y también querer llegar a abordarla. Necesito tener la edad, tener claramente a qué edad estaría enfocada mi estrategia. ¿Para qué? Para saber en verdad si se presta para esa edad o no. También debo de yo primero saber las características del poema. Yo lo debí de haber leído bien y debo poder reconocerlo correctamente. Y luego desarrollar estas actividades que son la secuencia lógica de la estrategia, resaltando las cualidades de la poesía y el objetivo planteado. No me puedo ir de la ruta del objetivo porque si no ya estoy haciendo cualquier otra cosa menos seguir una línea de trabajo. Esto no tiene que ser algo que siempre se realice, porque yo sé que todos tenemos un planteamiento de sesión que nuestro colegio nos lo brinda, pero para ejercitarnos esto es un orden, ¿correcto? Para la clase es un orden que se propone para poder guiarnos y tener claridad, ¿ya? Primero saber, quizás ponerlo al final del título, después de cranear de cómo vamos a orientarlo. Después de leer el poema, definir el objetivo, hacia dónde queremos llegar, para que todas las actividades internas de la estrategia vayan hacia ella. Tener claro cómo es ese poema, caracterizarlo. Y este es el poema, a los cuales les voy a invitar a trabajar conmigo. ¿Qué objetivo quiero resaltar en mi abordaje del poema? Recordar las 7 líneas de Colomer y poder seleccionar alguna. El niño dibujé, un muñeco dibujé. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O y su cuerpo era la I. Sus 2 brazos levanté con la fuerza de la U. En sus manos coloqué todo el amor de la E. El niño que dibujé muy pronto caminará, porque en sus piernas tendrá todo el vigor de la A. Manuel Pérez Vázquez, en Poesía Peruana para Niños, ¿no? Justo el libro que aparece acá. Y acá pongo un enlace que los lleva a escuchar este poema en la voz de un niño. ¿Ya? Ahora, voy a leerlo, a ver por aquí. Marisol dice, tiene mucho sentido. Tomen un pantallazo de este poema un ratito, por favor. Grábenselo este poemita, un muñeco dibujé. Lo voy a leerlo. ¿Alguien desea leerlo? A ver, vamos. ¿Alguien desea leerlo? Porque necesitamos conocerlo bien. A ver, por favor. A ver, un muñeco dibujé. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O y su cuerpo era la I. Sus 2 brazos levanté con la fuerza de la U. En sus manos coloqué todo el amor de la E. El niño que dibujé muy pronto caminará, porque en sus piernas tendrá todo el vigor de la A.
muchas gracias Natalia. Fíjense, lo hemos leído 2 veces. ¿Qué estamos pensando sobre este poema? Tenemos rima, pero aparte también hay algo que está provocando, no sé si les está pasando a ustedes también. ¿Qué nos está pidiendo este poema? ¿Qué quisiéramos hacer mientras leemos? Ya, entonarlo, pero algo más. Dibujarlo. Ahí está. Nos está pidiendo dibujarlo. ¿Qué más? Corporalizarlo tal vez. Sí, hacer los movimientos, ¿no? Buscar Ahí está. ¿Y qué pasa si le incluso, ponemos, ¿y qué pasa si le ponemos, Rebeca dice darle vida, muy bien. ¿Qué pasa si le ponemos música? eso iba a decir, cantarlo. Podemos cantarlo o provocar un baile con esto. Y ahora voy a regresar rápidamente. Yo canto. Ahí está, cuando no, Irma, ¿no? Que Hoy es cante viernes, Miss Irma. Irma. Hoy día Que es cante. viernes, Irma. Ya, acá está. Esto es lo que quiero ver. Ahora, nuestro trabajo es ver con qué línea podría estar vinculada. Y por acá había uno que hablaba de las artes. ¿Se acuerdan? A ver, por aquí un ratito. Cantar y bailar. Ajá. De formas limitadas de fruición a formas diversas. Esa. Vincularlo. Ahí está, ¿ve? Pero primero debí de haber leído bien el poema para poder luego saber, porque puede ser esta forma, ¿no? Puedo hacer abordaje de mi poema con esta línea de progreso. ¿Sí o no? Con otra alguien más. Por ejemplo, esta del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito se refiere de explicarle, esto es una rima, rima sonante, rima consonante. Yo, la verdad, yo lo sentiría que voy a matar el poema si lo abordo así. Yo mejor prefiero que el poema, como lo siento mucho movimiento, cuando yo lo seleccioné, a mí me daba ganas de hacerme la O, hacerme la I, hacerme eso, me llama más al movimiento el poema. Y yo me quedaría con esta posibilidad. Pero ¿quién decide? ¿Cómo lo aborda? ¿Nosotros, sí o no? Cuando lo abordamos mal, ¿qué pasa? Cuando decidimos mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes saben, tienen la palabra ahí? Puede llegar al fracaso, al tedio total, ¿no? Dependiendo. Ajá. Matamos. Claro, o sea, entonces, Aniquilamos las posibilidades. Pero también claro, podría ser que luego, ¿no? Al final, ya se claro, les diga a los chicos que esto se trata de un poema rítmico, con rima consonante, etcétera, ¿no? claro, lo que te Pero, provocó eso fue todo esto, ¿no? Pero el abordaje, ahora regresando al planteamiento estratégico, el abordaje yo ya sé que fue línea de progreso, elegí. Ahora también sé qué características tiene. Lleva el movimiento, tiene rima. Yo lo digo para, este cuadrito lo hago para alguien que recién quiere iniciarse en proponer estrategias para el abordaje de la literatura. Y en este poema en especial, porque para el abordaje de otro poema es otro. No hay un modelito para toda la poesía, por si acaso, ni para toda la narrativa, ni para toda la obra teatral, porque cada una es tan diversa. Y eso lo mencioné al comienzo por si acaso. Así que no se sientan defraudadas por si acaso, ¿no? Pero sí hay un criterio que tomar. Se dan cuenta ahora que esto nos puede orientar, ¿no? Y esas decisiones, esa toma de decisiones lo realiza el docente, lo propone el docente acá. Entonces, ¿cómo podríamos iniciarlo? A ver, si yo quiero llegar a esto, a vincularlo mi poema con el movimiento, porque veo que se presta el poema, que tiene bastante riqueza para eso. A ver, ideas, vamos. Ideas que se volverán en acciones poco a poco, secuenciales, que en un conjunto nos encaminan al objetivo y todas ellas serán la estrategia. Así de fácil. A ver. ¿Cómo iniciaremos?
¿Puedo Yo me he visto iniciar? yo me he Sí, visto de muñeco. Ese de muñeco, ¿no? Y O aparezco en comienzo. escena. Yo no sé, hace mucho tiempo yo veía a mis estudiantes que hacían señas así, que la A de esta forma, la B de esta forma, y así muchas formas tenían las letritas. Ahí iban formando sus palabritas y entre ellos se decían algo, algunos términos, ¿no? De esa manera pasaba. Pero ¿de qué forma podemos nosotros provocar la construcción de esta estrategia? Podemos empezarla tal vez, ¿no? Para que ellos puedan comenzar con música de fondo, ¿no? Música de fondo, quizás lenta al comienzo y luego un poquito más rápida, con más ritmo, con más movimiento, pam, pam, pam. Recuerden que esto tiene rima. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O y su cuerpo era la I. Buscar una música que tenga una rima muy notoria, para que luego ellos puedan hacer una analogía con esta rima de estas estrofas. Podemos tratar de hacer eso, sonidos. Se Y me luego, ocurre, sí, no sé si ustedes han escuchado, hay una dinámica de teatro de que es la venta de globos, ¿no? O sea, te vendo un globo, te vendo un globo. Y la niña dice, sí, mamá, cómprame un globo. Y luego viene el director de la obra y dice, no, 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 quiero que le pongan más entusiasmo, ¿no? Con alegría. Y todos comienzan a decir, ja, 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 te vendo un globo. Y luego, no, cuán tristeza. Podría ser también, ¿o no? Por ejemplo, chicos, vamos a aprender uno y de repente uno lo dice riéndose, otro de repente una forma más rápida, otro, por ejemplo, tengo un alumnito que dice, lo puedo hacer en cetáceo, con el idioma de un cetáceo. ¿Cómo es con el idioma de un cetáceo? Muñeco. O sea, creo que eso lo copió de una película, de Dory, creo. Y entonces comienza a abrir mucho la boca, ¿no? Que dice que es el lenguaje de las ballenas. podemos también, ¿no? La corporalidad es muy importante acá, Natalia. Gracias por tu aporte. La corporalidad, el cuerpo acá pide que se utilice. Este poema lo está pidiendo. Fíjense, eso lo estamos reconociendo porque lo hemos leído. Ahora, podemos hacer, y también hay una secuencia, ¿se dan cuenta? Un niño dibujé con las letras que aprendí, su cabeza era la O, y va bajando sus brazos, ¿no? Sus piernas, ¿te das cuenta? Y puedo darle por grupos o a niños que vayan representando las secuencias por partes. Primero la parte de la cabeza y que hagan la corporalidad de lo que quiere decir acá en los versos. Y quizás ni siquiera hablan, solo hazlo con tu cuerpo. Un niño dibujé. ¿Cómo haces? Con las letras aprendí, su cabeza era la O. Y su cuerpo, mira, y su cuerpo era la I, como palito. Sus brazos, no habla, solo hace así, hacia arriba. Sus brazos levanté con la fuerza de la U y hace como una U. En sus manos coloqué como haría la E. Quizás con sus 3 deditos así, solamente así, señalándolo así. Pero fíjate esa inventiva que podemos provocar representando una estrofa, pero con el cuerpo. Un grupo representa con el cuerpo, otro grupo representa con la otra estrofa con el cuerpo y otro grupo con el cuerpo. Y luego ponerles la música e ir leyéndoles el poema. Y luego pedirles que ellos lo lean para interiorizar el sonido también, la musicalidad. Ya estamos haciendo danza por el movimiento corporal y también estamos usando música. Estamos haciendo la vinculación con esas artes. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, ¿con qué? Con el dibujo. Les voy leyendo el poema con la música y ellos van haciendo el dibujo. ¿Y cómo les saldrán esos muñecos? ¿A todos les saldrán los mismos muñecos? ¿Ustedes creen que disfrutará el niño haciendo todo eso? Porque este poema obviamente lo vemos vinculado para un niño, ¿no? Para los niños. ¿Creen que disfrutará más de que si yo le diga, bueno, el día de hoy vamos a aprender las vocales? Las vocales son la A, la B, A, E, I, O, U.
la A de avión, la B. ¿Ustedes creen que disfrutará si lo vinculamos con el área? Dígame, Rebeca. Sí, Lee, estaba recordando, bueno, de otra producción, ¿no? Quería compartirles una experiencia muy bonita que ahorita que usted ha hablado de las danzas, he recordado. Recuerdo que a mis chicos teníamos el reto de hacer un festival literario. Y entonces a mí se me ocurrió, como yo veía que les gustaba mucho el baile a los chicos, a mí se me ocurrió que los temas que habíamos tratado de literatura, pues los vincularan con el baile. Y a mí me sorprendió mucho un equipo que habíamos hablado con respecto a, recuerdo que era con respecto a la violencia que sufrían pues las mujeres, se hablaba mucho del feminicidio, y este grupo armó toda una coreografía hermosa y en el baile representaba pues esa lucha de la mujer por salir adelante. Realmente a mí me sorprendió porque yo solamente le di la idea y este grupo pues hizo un baile así tipo como cuando salen no sé, en los canales de televisión y la chica la elevaron y todo lo demás. Y sí se contaba una historia. Y realmente yo vi que yo me quedé sorprendida de cómo los chicos pueden pues vincular lo que van aprendiendo de literatura con las danzas, ¿no? Esa es una experiencia muy bonita que quería compartirles. Y bueno, me hace recordar que hay que volver a aplicarlo, definitivamente. Sí. Eso quería compartirles. Te das cuenta ahí, nos queda esas grandes posibilidades de poder crear de esta manera la estrategia. Y yo les voy a dejar como tarea lo siguiente. Ese poema que tienen ahí, quiero que ustedes lo revisen y ya como hemos seleccionado cuál es el objetivo que vamos a trabajar, la línea de progreso del lector, imaginar una posible ruta de estrategia como aparece en el cuadro. ¿Ok? Y también les voy a pedir que lean el poema Ciudad Satélite que les he colgado también en el Drive. ¿Ya? Por favor, si alguien comparte el enlace del Drive, se lo agradecería. Tenemos dos tareas, ¿ya? Tenemos, un ratito, primero el trabajo de ver algunas ideas. Yo le voy a dar una propuesta el día de la siguiente clase, pero quiero que ustedes también propongan algunas ideas de cómo abordarlo en base ya al planteamiento que hemos decidido trabajar, el objetivo. Y que me lean el otro poema. Sí, Irma. Maestra Lee, yo no sé qué ha pasado, algo en mi celular he manipulado mal y he borrado el link del Drive. Entonces no sé si lo puede compartir al grupo de comunicación para poder entrar. Y algo más, maestra, le cuento que ya saqué un poquito de canción de este poema. A ver, compártelo. Un muñeco dibujé con las letras que aprendí. Su cabeza era la O y su cuerpo era la I. Y voy moviendo el cuerpo. Bueno, ya después le contamos la estrategia. Y ahí sigue cantando. Pero te das cuenta ahí, el movimiento, la corporalidad, hay que darle fuerza ahí, ¿ya? Muy bien, muy bien. Les agradezco a todos por el entusiasmo que han puesto y cómo vamos despertando en conjunto posibilidades para poder crear. Los invito a leer el poema que también está colgado en el Drive. Ahorita, por favor, si alguien lo tiene a la mano, le agradecería un montón. El del Drive, por favor. Y los demás, ¿ya? Si no, ya yo lo cuelgo, me comprometo mañana temprano sí a colgarlo, ¿ya? Ya, sí o sí. No hay problema, maestra. Listo. Cuídense bastante. Gracias. Y ya nos vemos la siguiente reunión. Chao.